Salud al Día, el podcast de Medicina Cantabria donde exploramos los temas más relevantes y actuales relacionados con tu bienestar y salud. Desde los avances médicos más recientes hasta consejos prácticos para una vida más saludable. Cada episodio está diseñado para brindarte información valiosa y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones sobre tu salud. Vale, pues bueno, hoy tenemos a Ana Vázquez, que es ginecóloga y sexóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y bueno, para empezar, ¿nos puedes explicar un poco qué consiste tu día a día en la consulta? Vale, bueno, buenos días a todos. Dentro de la ginecología, que es una especialidad muy amplia, digamos que hay dos grandes secciones. Una es la ginecología como tal, que trata de atender a las mujeres que tienen problemas relacionados con el tracto genital a muchos niveles, y luego está la obstetricia, que ya se encarga de vigilar a las mujeres durante el embarazo, el parto, etc. Entonces, yo como ginecóloga me dedico en el día a día a la ginecología, es decir, no veo mujeres embarazadas, excepto en las guardias, pero bueno, el día a día no. Y en mi día a día, pues a lo que más me dedico es sobre todo a la prevención de la patología premaligna por el virus del papiloma, que es la infección de transmisión sexual más frecuente que se relaciona con el cáncer de cérvix, y también pues me dedico a atender mujeres en la cajiga, pues a hacer anticoncepción, a las interrupciones voluntarias del embarazo, y por último pues también me dedico a atender las disfunciones sexuales femeninas a día de hoy en el servicio de ginecología. Vale. ¿Y cuándo se recomienda el ginecólogo? Bueno, a ver, en general se recomienda ir al ginecólogo a cualquier mujer que presente, por ejemplo, pues alteraciones de su ciclo menstrual que no sean... normalmente cada mujer pues conoce cómo son sus ciclos, tanto en duración como en dolor, etc. Entonces, cuando se perciben cambios, cuando vemos que pues, no llega la menstruación durante más de 2-3 meses seguidos, cuando veamos que hay, por ejemplo, cambios en el flujo vaginal y tengamos pues, dolores, molestias que no tengamos habitualmente, cuando tengamos también, por ejemplo, dolores con las relaciones de manera persistente que causen malestar, y bueno, realmente pues cuando haya cualquier cosa que se salga de lo normal. Eso sería la consulta un poco más dirigida, y luego sí que tenemos que saber que todas las mujeres a partir de los 25 años tienen que someterse a un cribado del cáncer de cuello de útero. Eso significa que hay que hacer citologías cada 3 años, en principio de los 25 años a los 65, que solo puede hacer las matronas del centro de salud, y sirve para detectar a tiempo casos de cáncer de cérvix. Y luego a partir de los 50 años también se empiezan a hacer mamografías cada 2 años hasta los 70 años. Digamos que esos son los dos programas de cribado a las que todas las mujeres sanas acceden a día de hoy en Cantabria. ¿Este tipo de pruebas las tenemos que pedir o...? Es diferente. Nosotros, un cribado es una prueba que se hace a toda la población a unas edades dirigidas a una población diana. Entonces, hay un tipo de cribado que es el cribado poblacional, en el que digamos que el sistema llama activamente mediante carta llamada a las pacientes y digamos que se sigue una especie de censo para alcanzar una cobertura lo más alta posible. En el caso del cáncer de mama sí que tenemos un cribado poblacional, entonces ahí las mujeres a partir de los 50 empiezan a recibir cartas normalmente y las citas para las mamografías. En cambio, el cribado de cáncer de cérvix a día de hoy es un cribado que es oportunista. Eso significa que la recomendación es realizar las citologías a partir de los 25 cada 3 años, pero no vamos a recibir ni una carta ni una llamada. Entonces, tenemos que ser las mujeres las que pidamos cita con nuestras matronas del centro de salud, y es cierto que la implicación de los profesionales, sobre todo de los centros de salud, tanto del médico de atención primaria como la matrona, pues también es vital, porque es personal que normalmente está también pendiente de si esa mujer que viene a consulta está cumpliendo bien el cribado o no, y para hacer una catalogación un poco más activa. Pero es cierto que tenemos que nosotras saberlo, es muy importante, y pedir las citas y saber que tenemos derecho a esas citologías cada 3 años. Y basándote en tu experiencia, ¿cuál dirías que es el problema de ginecología más frecuente? Pues, en general diría que las alteraciones del patrón menstrual, pues sí que son
alteraciones que nos acompañan a lo largo de toda la vida a todas las mujeres. Y bueno, pues sí que en mujeres jóvenes a veces se consulta porque son reglas muy irregulares o porque no baja la regla todos los meses, que a veces simplemente es fruto pues, de una falta de madurez de ese eje hormonal. Y luego sí que es muy típica la consulta de mujeres perimenopáusicas, que es la etapa previa a la menopausia, ¿vale? La menopausia la diagnosticamos cuando estamos un año entero sin reglas, y hasta que se instaura la menopausia pues suele haber cambio en las reglas y puede haber reglas muy abundantes, que precisen tratamientos por anemias, etc. Y luego otro tipo de consultas muy frecuentes, pues igual aquí ya también hay diferencias por edad. Las mujeres jóvenes en edad fértil pues consultan mucho por qué tipo de anticoncepción pueden utilizar y a veces por síntomas compatibles con infecciones de transmisión sexual o contagios de riesgo. Y luego las mujeres ya en edad menopáusica pues consultan mucho por sangrados después de la menopausia, que es muy importante consultarlo porque ahí podemos estar ante ya un cáncer ginecológico, pues como de endometrio, de cervix, etcétera, y es importante estudiarlo. Y luego son muy típicos también los problemas relacionados con el suelo pélvico, ¿vale? Pues la incontinencia de orina, los prolapsos, bueno, que es el descenso de los órganos genitales por la musculatura que va fallando con la edad, y de eso también nos encargamos los ginecólogos. En todos estos casos vamos a nuestro médico y nuestro médico Eso nos es. derivará con un volante a... Eso es. Sí que ginecología. dependiendo de cada comunidad a veces el manejo es distinto. En Cantabria no se atienden mujeres en ginecología simplemente para hacer revisiones, porque digamos que las revisiones que hay que hacer, las citologías y las mamografías, como hemos dicho, ya está estructurado. Entonces, cuando tengamos cualquier problema ginecológico, pues tenemos que acudir o bien a nuestra matrona o a nuestro médico de cabecera, les ponemos el problema y el médico hace como un cribado inicial y si así lo considera, pues lo deriva a ginecología. Es cierto que hay ciertas situaciones que el médico de atención primaria o la matrona, como la anticoncepción en mujeres sanas, se puede manejar perfectamente, pero casos que se salen un poco de lo normal, pues nos lo suelen derivar. Y antes que has comentado sobre el ciclo menstrual, ¿a qué se considera que no es normal un ciclo menstrual en gente joven, en mujeres jóvenes? Bueno, en primer lugar, se considera normal la falta de la menstruación, lo que llamamos amenorrea, durante más de 3 meses, más o menos. A partir de esos meses es cuando se empieza a estudiar porque está faltando la regla. Y luego, bueno, hablar de normalidad o anormalidad, pues es a veces en medicina difícil. Una cosa es que es lo más frecuente y otra cosa es ya lo que se salga de lo normal o no. Entonces, habitualmente las reglas suelen ser cada 28 días, suelen durar en torno a una semana y la cantidad de sangrado suele ser un sangrado normal, tolerable, que no genera anemia. Dentro de eso hay mucha variabilidad. Se considera normal patrones de regla incluso pues, cada 22 días o cada 35 más o menos. Si nos movemos en ese rango, pues se puede considerar normal. Si tenemos reglas cada menos de 22 días o cada más de 35-40, pues también quizás son motivos en los que ya empezamos a estudiarlo. Y sobre todo cuando hablamos de cantidad de sangrado menstrual abundante, cuando nos genera anemia o que es una cantidad subjetivamente tan grande que a la mujer le incapacita para desarrollar una vida normal, incluso pues deportiva. Hay mujeres que tienen sangrados tan abundantes que tienen que estar constantemente cambiándose pues de compresas, de tampones la copa y les incomoda mucho. Entonces pues sobre todo eso, digamos cambios en la cantidad cuando es a más y cambios en la regularidad cuando sobre todo es pues menos de 22 días, mujeres que tienen eso, 2 reglas al mes, cosas así. Y bueno, no sé si quieres preguntar algo más sobre ese tema. No, yo creo que con esto tenemos suficiente. Yo tengo que decir, tengo que confesar que soy bastante hipocondríaca, o sea que hay veces que de repente estás hablando de, sobre todo cuando ya empiezan temas de cáncer, que yo hago, bueno, hasta luego, entonces por ahí no voy a preguntar. Bueno, eso es normal. No voy a preguntar mucho. Que bueno, otro de los temas que más tratáis son las infecciones de transmisión sexual, que se conocen como ITS o ETS. Eso es. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia entre ITS o ETS? Porque sí que es verdad que en medios de comunicación o sí, simplemente... se utilizan como sinónimos.
Tradicionalmente sí que se ha hablado más de enfermedad de transmisión sexual, o sea, ETS, pero bueno, es cierto que la tendencia actual es hablar más de ITS, de infección, por varios motivos. En primer lugar, porque cuando hablamos de enfermedad quizás ya tiene unas connotaciones tanto para la salud como para la sociedad pues más negativas, y al final, bueno, hay que diferenciar una infección de una enfermedad producida por un microorganismo. Llamamos infección cuando un microorganismo que no debería estar en nuestro organismo, digamos que está presente y además está en un número pues mayor de lo normal. ¿Por qué? Porque a veces sí que hay lo que llamamos colonizaciones, que hay microorganismos que no suelen estar habitualmente, pero digamos que la cantidad en la que están es mínima y digamos que no tienen ninguna implicación, ¿vale? Cuando ya la cantidad es más abundante, podemos hablar de una infección. ¿Qué pasa? Que esas infecciones a veces no son tan severas como para que nosotros desarrollemos síntomas, ¿vale? Cuando sí que son ya severas y nuestro sistema inmune no puede controlar esa infección y empecemos a generar síntomas o signos, ya podríamos hablar de enfermedad. Es decir, que yo puedo tener una infección porque tengo, por ejemplo, una clamidia en el organismo, pero puede ser que a mí no me esté generando síntomas. Por tanto, hablaremos de infección asintomática. El problema es que esas infecciones sí que son transmisibles, ¿vale? Entonces, hay muchas personas que tienen infecciones de transmisión sexual que no saben que las tienen porque muchas son asintomáticas y las estamos transmitiendo. Y habrá gente que por X motivos pues sí que vaya a desarrollar sintomatología, incluso consecuencias severas porque ya desarrolla una enfermedad, ¿vale? Dentro de la enfermedad pues los síntomas pueden ir de más leves a más severos con más complicaciones. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Bueno, la más frecuente en todo el mundo es la infección por el virus del papiloma humano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que tiene connotaciones un poco diferentes. Esta infección es un virus, por tanto no se trata con antibióticos ni se trata con ningún fármaco en concreto, porque el sistema inmune es muy eficaz para el control de esta infección. Se estima que el 80-90% de la población sexualmente activa en algún momento de su vida se pone en contacto con el virus, pero igual que nos infectamos, en un plazo de 6 meses a 2 años, el cuerpo elimina la infección y no cursa con ningún síntoma y no genera ningún daño en el organismo. ¿Qué pasa? Que hay pacientes o hay gente en los que la infección persiste más tiempo del habitual y puede introducirse en las células del organismo, y este virus sí que tiene la propiedad de desarrollar cambios que hagan que podamos tener cánceres, tanto ginecológicos como bueno, en el hombre también, pero bueno, el más frecuente es el cáncer de cérvix o de cuello de útero. En la mujer también se puede desarrollar cáncer de vulva, de vagina, de ano y de orofaringe, y en el hombre pues de pene, de ano y de orofaringe. Lo que pasa que el más frecuente con mucha diferencia es el cáncer de cérvix y por tanto la mayor carga de enfermedad por el virus del papiloma lo sufre la mujer, ¿vale? Aquí en esta infección lo importante es que las mujeres se sometan pues eso, al cribado citológico del que hemos hablado, intentar alcanzar una población con la mayor cobertura vacunal posible. A día de hoy en Cantabria y en general en España se vacuna a todas las niñas y desde hace un tiempo también a los niños. En el futuro pues veremos probablemente que bajen pues las tasas de estas infecciones y las consecuencias que tiene, y sobre todo bueno, usar preservativo, que aunque no proteja al 100% del virus del papiloma, pero sí que baja el riesgo de contagio. Intentar no fumar, porque el tabaco disminuye las defensas y sí que la gente que fuma bueno, pues tiene más riesgo de desarrollar lesiones por este tipo de infecciones. Y si dejamos de hablar del virus del papiloma y nos centramos en lo que entendemos clásicamente por otras ITS, pues estarían la clamidia, el gonococo, la sífilis y el VIH, digamos que son las más importantes o las que más nos preocupan y las que más se vigilan y de las que más datos tenemos. Pero también hay otras infecciones muy frecuentes como el herpes genital, la tricomona e incluso, por ejemplo, el molusco, bueno, otro tipo de infecciones. Pero las que más vigilancia tienen son la clamidia, el gonococo, la sífilis y el VIH.
¿Todas se contagian por contacto sexual o puede haber alguna posibilidad de que se haga de otra manera? Pues muchas de ellas la vía de contagio es sexual, pero sí que, por ejemplo, la clamidia y el gonococo es básicamente vía sexual. Cuando hablamos de vía sexual no nos referimos solo a relaciones con penetración, por supuesto, puede ser con sexo oral, incluso con los dedos, con sexo digital, anal, por supuesto. Y hay un tipo de ITS, por ejemplo el VIH, los virus de la hepatitis, la sífilis, bueno, que también se pueden contagiar vía sanguínea, es decir, por contacto de sangre, pues bien por transfusiones sanguíneas, por compartir jeringuillas, por ejemplo, en adictos a drogas vía parenteral. Y incluso estas infecciones a veces también se pueden transmitir de la madre al feto durante los embarazos o durante el parto. Pero bueno, las principales vías de contagio son las sexuales. Por eso se engloban dentro de las infecciones de transmisión sexual, aunque no sea la única vía de contagio. Y sí que en todas estas infecciones, a diferencia del virus del papiloma, un correcto uso del preservativo sí que disminuye alta y eficazmente el riesgo de contagio. Por eso es muy, muy importante el uso del mismo. Y la mayoría de ellas tendrán síntomas. Yo me imagino que acudes al ginecólogo o al médico de cabecera porque tienes un síntoma. Eso es. En el caso de que alguien se quisiera quedar totalmente tranquilo, que es mi caso, por ejemplo, y dices claro. que soy muy hipocondríaca, ¿cómo tendríamos que hacer para asegurarnos de que no tenemos ningún tipo de enfermedad? Pues eso, lo primero, cualquier síntoma que tengamos lo consultamos al médico de cabecera o a la matrona y ellos mismos a veces pueden hacer los estudios oportunos. Generalmente los estudios que hay a unos los llamamos cultivos, que consisten en coger bien sea flujo vaginal y del cuello del útero o flujo de la uretra del pene del varón. Eso se analiza y nos da información sobre ciertos microorganismos y luego aparte, sobre todo para el VIH, la sífilis y las virus de la hepatitis, sí que hay que hacer análisis de sangre, que se llaman serologías, ¿vale? Entonces, un estudio completo sería hacer cultivos y serologías. Y se puede hacer bien porque presentamos síntomas y lo consultamos, o bien porque estamos preocupados, pues imaginemos que hemos tenido un contacto de riesgo, es decir, un contacto sexual sin preservativo, o que hemos estado con una persona que nos dice que le han diagnosticado. Pues en ese caso, en cualquiera de los casos, bien por síntomas o por contacto, vamos al médico de atención primaria, se lo comunicamos y ellos mismos, los centros de salud, a veces nos pueden hacer las pruebas y si no, pues nos derivarán a la CAJIGA, al servicio de ginecología, y la otra vía sería pues llamar directamente a la CAJIGA, informar de que hemos tenido un contacto y nos citarán. Y además es cierto que las listas de espera a veces son menores en la CAJIGA que en los centros de salud, pues por la sobrecarga que hay. Y un poco saliéndonos de esta vía, imagínate que no cumplimos ninguna de estas características y simplemente es por prevención. Claro. ¿Podríamos hacerlo a través del servicio cántabro? A través de la CAJIGA sí, bueno, por prevención sí. A ver, realmente tampoco hay que hacer abusar de más, claro, de los recursos. Claramente, si hemos tenido un contacto de riesgo, 100% hay que hacerlo. Y bueno, hacerlo de rutina porque sí, si somos personas, por ejemplo, con relaciones con una pareja estable o que tengamos parejas con las que usemos protección, tampoco hay que hacerlo porque sí, ¿vale? Hombre, si a cualquier mínima duda y tenemos pues eso, dudas, podemos hacerlo. O yo qué sé, se me ocurre, pues imaginemos que hemos tenido cambios de parejas sexuales, uso medio bien errático del preservativo y de repente pues estamos con una pareja con la que establecimos que solo vamos a tener relaciones con ella y planteamos dejar de usar el preservativo porque tenemos un método anticonceptivo y no necesitamos usar el preservativo, pues igual hacer un estudio de ambos miembros para descartar al 100% que no haya problemas, pues no me parece algo descabellado, pero bueno, hay que hacer un uso razonable también de los recursos. ¿Y tienes algún dato sobre un aumento de contagios en Cantabria? Claramente parece que la tendencia es al alza, tanto de la clamidia y del gonococo sobre todo, sífilis también un poco, el VIH sí que se mantiene más constante
y tanto a nivel de todo España, por los datos que tenemos del Ministerio de Sanidad, como en Cantabria, desde hace unos años la tendencia es al alza y son datos bastante alarmantes, porque no va a peor. Y vamos, podemos hablar de datos más en concreto, pero bueno, al final yo creo que más que dar datos, sobre todo es bueno, pues ver por qué está ocurriendo eso y qué estamos haciendo mal a nivel de sociedad para que esto esté ocurriendo. ¿Y qué crees que es lo que estamos haciendo mal? Pues por tanto mi experiencia como lo que nos dice la lógica es que bueno, pues obviamente no se usan los métodos de barrera, que serían el preservativo tanto masculino como femenino, que realmente es la única herramienta eficaz que tenemos para disminuir los contagios. Bueno, a veces se nos mezcla que cuando tenemos las mujeres, por ejemplo, un método anticonceptivo eficaz, digamos que se pierde un poco el miedo, bueno, tanto de las mujeres como de los hombres, a los embarazos no deseados y quizás bueno, pues nos relajamos un poco y la tendencia es a no utilizar el preservativo. Y es cierto que son infecciones cuya transmisión es muy fácil, muchas veces coexisten más de un microorganismo en la misma persona, también como hemos dicho, muchas veces son infecciones asintomáticas en gente joven que tiene más propensión porque las mucosas, por ejemplo, de la mujer son más inmaduras y se contagian más fácilmente y por los perfiles de pacientes jóvenes y que son perfiles en los que hay más intercambio de parejas porque quizás su concepción de una pareja estable son parejas de mucho menor duración que para ya una persona de más edad. Quizás para ellos una pareja de 6 meses ya es algo estable y realmente pues hay mucho cambio de parejas y se nos mezclan ahí muchísimos factores, también conductas de riesgo porque, por ejemplo, en adolescentes al final pues la sensación de peligro pues por la propia personalidad en esas edades es mucho menor y se asumen conductas pues, de más riesgo que luego cuando somos más mayores no se asumen. Con esto no quiero decir que en personas más mayores no haya infecciones, por supuesto que las hay, pero es cierto que el porcentaje de clamidia y de gonococo en menores de 25 años es bastante elevado, va aumentando, cada vez vemos más infecciones en gente más joven, incluso tasas de infecciones en menores de 16 años, incluso más del 15%, vamos, son datos bastante preocupantes. Yo tengo un hijo de 11 y ya lo estoy viendo venir. Quería preguntarte, yo te iba a preguntar a ver si tenías datos y sabías en qué rangos, pero bueno, yo creo que más o menos nos lo has dicho, tampoco hace falta el dato concreto, pero sí que nos dices que sobre todo los jóvenes. Y luego, en general, a ver, saber el número de personas infectadas es muy difícil porque eso, hay muchas infecciones asintomáticas y realmente también hay que ver cómo se vigilan. Hay ciertas enfermedades que llamamos de declaración obligatoria, como el gonococo, el VIH, en los que hay un registro nacional y luego hay, bueno, pues muchos laboratorios, por ejemplo la clamidia, en cuanto se detectan casos, bueno, pues se mandan los datos, por ejemplo al servicio a Cantabria se van recogiendo, pero bueno, también hay bastante limitación a la hora de recoger los datos, por eso nos fijamos más en las tendencias que en los números en sí, y lo que vemos es que casi todas las ITS que se diagnostican, la mayoría se diagnostican en varones, probablemente porque son más sintomáticas en varones que en mujeres y a excepción de la clamidia, que tradicionalmente se ha diagnosticado más en mujeres, pues por ejemplo un 55% en mujeres, el resto en hombres, excepto este último año, que los últimos datos que he revisado del 2022 o 23 sí que se diagnostican también más en varones, pero bueno, prácticamente un 51% en varón, 49% en mujer, pero sí que el resto claramente se diagnostican más en los hombres, pues quizás en la mujer pasan más desapercibidos. Es verdad que nosotros cuando éramos más jóvenes, yo en mi caso tengo 41, ellas son un poco más jóvenes, sí que teníamos mucha prevención y sobre todo porque se nos habló tantísimo del VIH que vivíamos como con ese miedo. Yo creo que ahora también los jóvenes han relajado un poco, ¿no?
y es lo que tú decías, que al final yo creo que las prácticas sexuales también se están viendo como de otra manera, ellos pierden el miedo, están en una edad en la que no ven ese problema y realmente... O sea, son muchos factores que se juntan y al final es un caldo de cultivo para las ITS brutal y bueno, también para los embarazos no deseados. Yeah. Porque es cierto que, bueno, aunque hay mucha gente que utiliza anticoncepción eficaz, las conductas de riesgo tanto sin anticoncepción como sin preservativo son altas y también pues hay mucha tasa de embarazos no deseados y la sensación subjetiva por lo menos es de que por lo menos en Cantabria hace pues 15, 20 años sí que quizás había más educación sexual, se iba por lo que cuentan, por ejemplo, ex compañeros que trabajan en la Cajiga, pues se hacía más educación, se tenían más recursos. Sí que el boom de la infección del VIH, pues yo creo que hizo que la población asumiera pues más responsabilidades y claro, el VIH sí que es algo que da más miedo y igual se tenía más cuidado, pero a día de hoy sí le hemos perdido el miedo. Sí. Es más... la gente todavía se sorprende cuando les diagnosticamos de un herpes, de sífilis, de gonococo, porque al final son infecciones como que están muy estigmatizadas y la gente en su mente pues entiende que son infecciones pues de colectivos más desfavorecidos o relacionados con, bueno, con drogas, con prostitución o conductas así más de riesgo, pero es que son infecciones a las que todos, absolutamente todos, estamos expuestos, que el aspecto físico normal de una persona no le exime de tener una infección, ni siquiera que esa persona no tenga ningún síntoma, porque es lo que estamos hablando, que muchas personas somos portadores, no lo sabemos y pues hay una falta de, pues eso, de miedo, de sensación de peligro ante todo esto. ¿Y qué hacemos, perdona, ¿qué hacemos como sociedad un poco para mejorar esto? ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo, sí. A ver, yo soy una ferviente defensora de la educación sexual, porque bueno, la educación sexual... Pues si tú tuvieras el arma, la varita de decir, pues esto lo vamos a para arreglar mí de esta manera. La base de todo, bueno, pues sería la educación sexual a todas las edades, ¿vale? La sexualidad, digamos que está presente a lo largo de toda la vida y nos acompaña y es parte de nuestra personalidad, y digamos que desde que nacemos hasta que morimos, pues somos seres sexuados, ¿vale? Mucha gente entiende la educación sexual solo como prevención de ITS o de embarazos no deseados y es cierto que es una pata muy importante, pero al final la educación sexual también es una educación en las relaciones humanas, en la afectividad, en cómo prevenir las disfunciones sexuales, en cómo tener herramientas para que disfrutemos de una sexualidad sana, tanto libre de riesgos, pues eso, de infecciones, de embarazos, y también es la herramienta básica para prevenir situaciones tanto de violencia de género, de homofobia, de transfobia, incluso pues, es una herramienta que se puede utilizar para educar a niños muy pequeños y prevenir el abuso sexual, que desgraciadamente es otro de los problemas que como sociedad no somos conscientes de tanto la prevalencia, o sea, lo frecuentes que son los abusos en niños y niñas y las consecuencias que tiene a largo plazo, porque son situaciones que se suelen quedar mucho en el entorno familiar e incluso se normalizan y al final sí los educamos a los niños en que su cuerpo es solo suyo y solo ellos tienen derecho a manipularse, por ejemplo, los genitales y que en cuanto detecten cualquier actitud que salga normal lo tienen que comunicar a sus padres o a sus cuidadores, pues ya estamos haciendo prevención de muchísimos problemas, porque yo, por ejemplo, como sexóloga, pues eso, veo muchas disfunciones en mujeres adultas que vienen pues, de una educación sexual bien ausente, de una falta total de conocimiento sobre la sexualidad propia. ¿Por qué? Pues porque también tradicionalmente, por ejemplo, pues el autoconocimiento de la mujer a través de la masturbación pues
ha estado enterrada en el olvido, así como la del hombre, pues tradicionalmente se ha normalizado más la de la mujer, ¿no? Y al final, si una mujer pues no conoce su cuerpo, no conoce cómo puede llegar a alcanzar orgasmos ella sola, luego es muy difícil a veces que en pareja lo consiga. Si recibimos una educación sexual bien ausente o muy restrictiva, solo basada en el miedo a las consecuencias negativas que puede tener, también nos va a cohibir nuestra futuro placer sexual, etc. Y por eso la educación sexual, eso no tiene que ser solo transmitir el miedo y decir a los jóvenes hay que tener cuidado porque las relaciones son peligrosas, porque nos podemos infectar. No, lo que hay que hacer es educar, saber hasta dónde, o sea, primero educar en el respeto por nuestro propio cuerpo y por las otras personas, saber cómo disfrutar de una sexualidad sana, cómo no infectarnos, cómo no tener embarazos y sobre todo pues también pues cómo relacionarlos, el tema de la afectividad, y esto es algo que de manera adaptada se puede educar a lo largo de toda la vida de una persona. O sea, que estaría bien meterlo en la parte curricular, en claro, el cole. O sea, en mi opinión, a día de hoy la educación sexual, digamos que es que está contemplada, por supuesto, en el Boletín Oficial del Estado, dentro del sistema educativo, y se trata de una manera que llamamos transversal, es decir, que está presente a lo largo de todo el sistema, de todos los años de educación, pero digamos que no está estructurado como una ni materia, el contenido sí, como una no materia. tiene En mi opinión, sí que sería muy recomendable pues que igual que hay que cada año en el colegio pues sabemos qué materias en cuanto a matemáticas o qué conocimientos tiene que adquirir un niño en primaria, pues lo mismo en cuanto a salud sexual, obviamente adaptándolo, claro, a un niño de 6 años, pues igual no le vamos a decir cómo protegerse de las ITS porque no tiene ningún sentido, pero igual ya podemos empezar a hablar de qué son las relaciones, por no hablar de que, claro, los niños al final son curiosos igual que nosotros y preguntan, y muchos padres o profesores pues se cohíben porque no saben cómo responder de manera natural, y al final si un niño no tiene las respuestas por parte de adultos, ellos las van a seguir buscando. O sea, por omitir información no les estamos protegiendo, de hecho les estamos exponiendo a que busquen información pues bien en internet, bien en el porno. Desgraciadamente la mayoría de educación sexual que reciben muchos jóvenes adolescentes a edades cada vez más precoces, se habla incluso de los 8 años, viene a través de la pornografía, que la pornografía mainstream o más típica es además una pornografía que es totalmente poco respetuosa con la mujer, centrada en la penetración, que son relaciones totalmente que se salen de la normalidad, y estamos viendo también muchos problemas derivados de eso. Obviamente yo tengo un poco la sensación, yo ya te decía que yo tengo un crío de sin 11, preservativo, claro. y a mí ya me está empezando a hacer preguntas. Yo durante mucho tiempo atrás, desde yo creo que los 8 o 9, le voy contando un poco, pero me da la sensación que queda un poco a la voluntad de los padres que quieran explicarles, claro. Porque al final ellos en el cole, yo te digo, objetivamente, mi hijo tiene 11, en el cole han pasado hasta el aparato reproductor como rápido, y es un colegio público, hace poco profesores jóvenes, entonces sí. Claro, pues lo que yo le quiera explicar, igual yo soy una madre más abierta, que claro. está dispuesta a hablar con él, a tratarlo, pero claro, si lo dejamos en manos de que los padres sean capaces, y es que muchas veces no están ni formados, porque es lo que tú decías, ¿no? Que la educación sexual durante mucho tiempo claro, ha sido un poco muchas estigmatizada, sobre todo por la parte de las habría que formar a los propios formadores, es decir, claro. Pues tanto a profesorado, darles herramientas y también incluso a los padres. Yo, por ejemplo, sí, hace poco estaba en un colegio justo con niños de sexto de primaria, de 11 años, tendremos que coger el teléfono hablando, y tendremos que proponerlo. Hablando un poco del sistema, pues sí, reproductor, y es que ya se nota que empiezan a hacer preguntas, entonces tenemos que perder el miedo a educar tanto solo en la prevención de riesgos, porque es muy típico no tratar a los niños como seres asexuados, como si no tuvieran sexualidad propia, y omitirlo pues por vergüenza, por falta de conocimientos, y de repente cuando ya los niños
14, 15 años y de repente hay casos de primeros embarazos y tesis, ya nos saltan las alarmas y ya nos urge hacer educación, pero ya dirigida en prevención y dirigida al miedo. No, o sea, hay que hacerlo de antes, porque obviamente el contacto al final de los niños cada vez es más precoz. Y otra cosa que mucha gente desconoce es que, a ver, la salud sexual está integrada dentro de la salud del individuo, y la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es la ausencia de enfermedades tanto físicas como psicológicas, y que tengamos un entorno tanto social como psicológico y una salud mental favorable. Y aquí entra también en juego la salud sexual. Dentro de los derechos humanos también está el derecho a la salud sexual, y dentro de esos derechos uno de ellos es el derecho a recibir educación sexual. Y eso es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Es decir, que ningún niño debería haber coartado su derecho porque viva en un entorno familiar en el que por X motivos, bien sea religiosos, por vergüenza o tal, no tenga acceso a esa educación. Es decir, los padres no deberían poder negarse a que sus hijos recibieran educación sexual, porque es un derecho. Otra cosa es qué tipo de educación sexual reciban. Obviamente debe ser una educación sexual basada en el método científico, adaptada a la edad y, bueno, pues obviamente proporcionada por profesionales que estén formados para ello y sobre todo adecuada. Entonces, lo que yo veo también es cuando hablo con profesores de estos temas, que normalmente son los que están en contacto con los niños, pues claro, me dicen que muchas veces los niños hacen preguntas y ellos no saben hasta qué punto dar información, porque quizás luego allá tienen miedo como a la reacción de los padres, pero ahí lo que tenemos que hacer también es dar herramientas a los profesores, y lo primero que sepan que es un derecho y que es un derecho de esos niños. Es decir, hay mucho porcentaje de la población piensa que por educar sexualmente a los niños desde muy jóvenes estamos promoviendo a tener relaciones. Claro. Y lo que se ve es que una educación sexual bien dada, como debe ser, hace que el inicio de las relaciones sea más tardío y que sea más responsable. Lo que tenemos que evitar es que esos niños o esos adolescentes copien los modelos de la pornografía, porque piensen que es la sexualidad normal, porque no tienen otros modelos. Si cuando tu hijo te pregunta, le respondes, o si te adelantas e incluso lo cuentas antes, y ya dirás a qué edad hay que empezar a contárselo, pues ya no va a ir a buscar a esas fuentes. Claro, yo tengo amigas, tengo conocidas con las que lo hablo, y muchas veces me dicen, bueno, ya aprenderán, no, tú pon, que los niños son muy inocentes, pero tú pon culo o pon tetas en internet, incluso, y verás lo que te sale. Es que incluso si en ellos buscar activamente, es que igual pones mamas o tetas, pues porque están haciendo un trabajo, porque claro, a los 11 todo el mundo se siente cómodo hablando de reproducción. Ellos entran en juegos, no sé qué, incluso la publicidad, hay mucha publicidad que ya es sexual, entonces... Y hay muchos niños, o sea, que al principio en los primeros contactos con el porno, eso ni siquiera son intencionados. Claro, un niño de 8 años, si de repente ve unas escenas sexuales que no comprende, también eso puede generar incluso traumas o... hay que dar un entorno de confianza para que puedan preguntarnos, ¿no? O que puedan entender qué es lo que están viendo, ¿no? Porque sí que es verdad que habéis puesto el supuesto de que un niño pregunte a sus padres, pero hay muchos niños que por vergüenza o por timidez no se atreven. Entonces, tú como padre o como profesor, aunque esto sería más dirigido a las familias, ¿cómo te pondrías a explicarle a un niño? Claro. ¿Y a qué edad? Esto yo creo que también es importante. ¿Desde qué momento podemos empezar a contarles sin que... realmente sin que se asusten? Lo mismo que le explicas cómo funciona el mecanismo. Y también como padre, porque quieras o no, aunque ya deja de ser un poco tema tabú, siempre va a haber esa cosa de que te dé pues, un poco de vergüenza, timidez. O incluso miedo, ¿no? Lo que tú decías antes de promover un poco bueno, lo primero que... sí que es cierto que hay muchos recursos, hay muchos libros adaptados
que usan muchos padres que no saben cómo abordarlo y que pues tienen esos dibujos y hablan pues claramente de las relaciones sexuales, incluso de la pornografía, y que están dirigidos ahora mismo, no tengo títulos, pero bueno, cualquier persona que tenga un poco de interés en ello, a día de hoy tenemos mucha suerte porque hay mucho material, tanto de libros, pues al final es sentarnos con nuestros hijos y bien porque ellos nos preguntan o porque detectamos que igual, yo qué sé, pues que sospechamos que igual algún niño de su edad o nos dice algún padre, pues otra vez me ha venido mi hijo y me ha preguntado no sé qué del porno. Claro, al final los niños hablan, pues quizás, o sea, el momento igual que nuestras madres, yo recuerdo, pues me sentó con 10 años y me dijo, pues a tu prima le ha bajado la primera regla y te voy a contar lo que es, pues claro, hay que salir un poco de, pues sí, todo el mundo está cómodo hablando de la regla y de igual la reproducción puramente en sí, pero no vale con decir el óvulo y el espermatozoide se unen, porque preguntan, ya, pero ¿cómo llega eso, el óvulo al espermatozoide? Pues claro, al final yo creo que es intentar desde que son pequeños normalizar el cuerpo desnudo y, por ejemplo, normalizar los genitales y llamar a los genitales por su nombre. Pues el pene es pene, es que es empezar, es tan básico como empezar de ahí. Sí. Igual que decirle a las niñas cómo se tienen que limpiar la vulva y decirle que la vulva es una parte normal de su cuerpo y que, por ejemplo, si les duele la vulva o si les pica, lo tienen que decir. A mí mi madre, si me escuchas, no es ninguna crítica, porque no me puedo quejar de la educación que he recibido, pero es como que parece que la vulva o la vagina no existe. Es que ya es una parte del cuerpo que muchas mujeres es como si no fuera con ellas y eso genera luego muchas disfunciones. Entonces, ¿cómo adaptar la educación sexual? Pues es tan fácil, igual que adaptamos cómo informamos, claro, a un niño de 2 años no le hablamos de la muerte, ¿no? Hasta que a los 5 años igual lo empiezan a entender. Pues esto es tener también un poco de sensibilidad, ir adaptando, y yo creo que desde la normalización del cuerpo, intentando abordar las relaciones un poco, yo lo abordaría desde el tema más afectivo, ¿no? Desde, y no desde el miedo, sino pues decir, yo qué sé, pues que cuando las personas adultas llegan a una edad y se quieren, pues tienen ya necesidad a veces de besarse, pues claro, un niño ve que sus padres se besan, ¿no? Pues no ve que tienen relaciones, pero llegará una edad en la que empiecen a preguntar, pues ahí sí nos cuesta, pues con dibujos, con libros, y nos van a preguntar, ¿y vosotros tenéis relaciones? Pues lo normalizamos, podemos decir que sí, no hay que decir cómo, pero bueno, al final yo creo que es también quitarnos como adultos nuestro propio miedo y tabú a hablar de ello. Como nosotros lo vemos, al final si nosotros lo vemos con unos ojos de naturalidad, pues claro. Bueno, y ellos perciben todo. Muchos de los niños, por lo menos el mío, que tiene 11 y ya lleva tiempo preguntando, pues al final ellos no lo ven como... Yo me acuerdo que igual con tus padres tenías más pudor a hablarles de ciertas cosas. Claro. Yo te puedo decir que mi hijo, la primera vez que aquello se le levantó, como decía él, vino y me dijo, oye, esto que tengo aquí, ¿cómo que hacemos con ello? Digo, bueno, pues claro, pero es que ya se quitará. Igual entonces, que, claro, bueno. como la erección del pene al final, pues claro, el niño es algo muy llamativo y está más normalizado, pero claro, las niñas, por ejemplo, claro. Los niños desde pequeños hablan de masturbación, pero con 8, 9, 10 años. Sí. Y es dramática la desconexión con la masturbación de muchas mujeres y gracias a Dios está cambiando tanto en el cine, yo películas que he visto recientemente sí que se está haciendo por mi contenido cultural que está ayudando mucho, pero claro, igual hay niñas que con 5 años te dicen pues me toco la vulva y me da cosquillas, pues claro, es que si tú como padre ahí le empiezas a decir no, pues eso algo malo, tienes que hacerlo en privado, bueno, obviamente es que al principio solo son conductas de autoexploración, igual que un niño tiene placer pues cuando hace caca, porque eso da placer al final, pues esto es lo mismo, pero al principio simplemente es por exploración. Obviamente cuando ya sea adolescente y tenga conductas masturbatorias por placer, pues ahí ya ellos tienen que entender que sí que son conductas que tienen que vivir un poco desde la privacidad, ¿no?
pues que ellos entiendan que es algo totalmente positivo, pero bueno, que es algo también íntimo, igual que las relaciones con parejas son íntimas y no se hacen pues en medio de la calle, igual que no orinamos en medio de la calle, pues al final es todo intentar adaptarlo. Lo que no sirve de nada es no hablar, hacer como si esto no existiera, y de repente cuando ya hay problemas tal, porque luego desgraciadamente no es raro ver, por ejemplo, en la consulta que nos llegan bueno, pues mujeres muy jóvenes con embarazos no deseados, claro, con 16, 17, 18, que claro, como tienen miedo, o sea, al final la negación es muy típico, es decir, la chica ya siente que igual está embarazada, pero como tiene mucho miedo a cómo van a reaccionar los padres, ¿qué pasa? Que cuando ya lo comunican es demasiado tarde, claro, se salen de plazo y es que, o sea, es dramático. O sea, es dramático como padre que una niña con 15 años, porque es así de duro, que de repente se vea con un embarazo con el que tiene que seguir hacia adelante. Yeah. O sea, eso es dramático y no deberíamos llegar a eso como sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues dar a todos los niños y niñas y transmitirles como padre, bueno, pues que sé que es difícil, pero que sepan que pase lo que pase, aunque les dé miedo y nos enfademos inicialmente, que casi todos los problemas tienen solución y que sí que es importante verlo cuanto antes, o sea, lo antes posible. Entonces, que no tengan miedo o que tengan algún adulto o que no sea un padre, pues un tío o algún adulto que sea más cercano a nosotros o un profesor, pero sí, que no se den situaciones pues en las que desgraciadamente sea demasiado tarde. Entonces, al final eso es dar confianza y sobre todo pues hablar desde la naturalidad, que a veces como padre, como educador, tenemos que pasar, incluso como médicos, como profesionales, tenemos que revisarnos primero a nosotros y ver por qué nos está costando hablar de eso. Claro, es difícil también hablar a un niño, pues a una niña de lo normal o pues que es explorarse o masturbarse, si yo soy una mujer de 40 años que nunca me he masturbado, pues entiendo que es muy difícil. Yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? Que ahora se habla mucho, pues eso, que hay más enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Yo creo que venimos de una generación, ya te digo, yo la mía que tiene 40 y un poco más mayores, que no había nada de educación sexual, entonces era imposible que tus padres te contaran algo, claro, si ellos, hasta que no lo experimentaban, claro, nadie les había hablado de ello. Entonces, si lo dejamos en manos de los padres, claro, pues no saben lo que hay. O sea, por eso yo creo que la vía más eficaz para que la educación sexual rigurosa a todas las edades sea accesible a todos los niños, independientemente de sus casas, pues que sea arreglado y que en todos los colegios también se haga por igual, porque aquí luego entra en juego qué tipo de colegio, claro, si es religioso o no, claro, hasta qué punto es ético que un niño no tenga acceso suficiente a la educación sexual. Ser una cuestión claro, ética. Es como si yo soy un adulto que creo en que la Tierra es plana y soy terraplanista, ¿qué derecho tengo a inculcar a mi hijo eso cuando claro, científicamente es totalmente falso? Pues claro, al final la educación sexual es otro ámbito, igual que se da la reproducción y nadie enseña en los colegios que nos reproducimos por esporas o por Adán y Eva, que antes, igual hace millones de años, se daba así, pues tenemos que seguir dando pasos y normalizando e incluyendo no solo la sexualidad en el ámbito reproductivo de prevención de infecciones y anticoncepción, sino como algo más amplio. Y también me metería, o sea, que igual que vemos que cada vez la educación sexual, pues sí que vemos que hay más conciencia, igual que la salud mental. Yo como médico, mi propia formación, tanto en salud sexual como salud mental, en la carrera, por ejemplo, de medicina, en la residencia, brilla por su ausencia. Claro. Y al final la población ni los profesionales tenemos las herramientas para saber detectar si tenemos un nivel de ansiedad normal, anormal, síntomas depresivos, prevención de suicidio. Es que cuando hemos recibido en el colegio una charla de oye, ¿hasta qué punto es normal que yo esté triste y que no me quiera levantar de la cama? O sea, una causa de muerte en gente joven son los suicidios y es algo de lo que no se habla.
pues al final sí conseguiríamos introducir alguna asignatura de los 3 a los 18 años que incluya salud mental, salud sexual, educación afectiva, prevención de violencia sexual, también, orientaciones, tema de género. Claro, es que al final la sociedad va avanzando, cada vez las leyes también son más permisivas, gracias a Dios. Cada vez cada uno somos más libres de vivir nuestra sexualidad, nuestra identidad y orientación de la manera más libre posible, pero desgraciadamente a veces esas personas pues, se encuentran en entornos sociales que no tienen, simplemente a veces es que hay desconocimiento total pues, en cuanto al género, o sea, qué es el género o qué es una persona trans, temas de orientación, se mezcla todo. Claro, pues hay mucha discordancia y eso viene pues, porque dejamos la educación de todo esto muchas veces pues, a las familias, a los colegios, cuando debería ser algo accesible a todos para que como sociedad vayamos avanzando. Sí, y bueno, tú tienes consulta de sexología en Vallecilla, sí. ¿verdad? Dejando un poco de lado las edades tempranas que al final... y centrándonos más en gente más adulta o adolescentes. Adolescentes adultos, hablo un poco ya, digamos, de los 18 para arriba. ¿Cuál es el problema de salud sexual, digamos, con el que más frecuente acceden a la... Vale, bueno, podemos hablar de disfunción sexual cuando cualquier persona no puede tener una vida sexual satisfactoria o sana. Bien porque tenga pues, enfermedades físicas o porque tenga síntomas psicológicos que le impiden pues desarrollarse en ese ámbito, ¿vale? Tienen que ser además síntomas que persistan a lo largo de más de unos 6 meses y que generen malestar psicológico tanto en la persona como en su pareja si la hubiera. Cualquier persona puede estar en cualquier momento de su vida expuesta a tener una disfunción sexual y a cualquier edad. Yo, por ejemplo, en la consulta creo que la mujer más joven a la que ha atendido pues tendrá en torno ha tenido 14 años y la más mayor pues 80 perfectamente, ¿vale? En la mujer generalmente podemos dividir las disfunciones en varios grupos. Primero estarían los trastornos que llamamos por dolor. Uno de ellos, el más principal, es la dispareunia, que es el dolor con la penetración, que sí que nos permite llevar a cabo la penetración, sobre todo al principio, pero que es dolorosa. Hay muchos tipos de dolor, pero bueno, eso ya sería adentrarnos mucho. Y luego hay otro grupo que se llama vaginismo, que ya es una disfunción que es más una fobia, es como una fobia a la introducción de cualquier objeto en la vagina, tanto los dedos de la propia paciente, tampones, por supuesto exploraciones ginecológicas, por no hablar de ya relaciones con otras personas, el pene, etc. El vaginismo es una disfunción bastante prevalente, o sea, bastante frecuente, que muchas veces no se consulta, pasa desaparecida y puede tener implicaciones muy serias porque son mujeres que igual no pueden acceder a los servicios de salud por miedo a las propias exploraciones y que también tiene implicaciones a nivel reproductor, obviamente no pueden quedarse embarazadas y es como una especie de fobia, ¿vale? Eso sería un grupo de los trastornos que llamamos por dolor. Luego estaría el trastorno de la esfera del orgasmo, que básicamente es la anorgasmia, que es la dificultad o la imposibilidad para llegar a alcanzar el orgasmo, que el orgasmo pues, es una fase de la respuesta sexual y esto sí que es un trastorno principalmente psicológico en el 95% de los casos. Y luego estarían también los trastornos de la esfera del deseo, que la mujer principalmente es lo que llamamos el bajo deseo, en el que el deseo sexual que tiene esa mujer de mantener o iniciar contactos sexuales pues es menor de lo que ella necesita pues, para tener una vida sexual satisfactoria propia o en pareja. Cualquiera de las disfunciones puede tener factores tanto orgánicos, o sea, de enfermedad orgánica, como psicológicos. Y por muy orgánico que sea algo, es muy raro que no tenga repercusión psicológica. Por eso las disfunciones sexuales se abordan de una manera lo que llamamos integral. Primero, orientada a solucionar los problemas orgánicos que nos generen disfunciones, desde infecciones que nos den dolor genital con la penetración, que obviamente hay que tratarlo, hasta, pues, claro, los trastornos del orgasmo, por ejemplo, el vaginismo,
pues hay que ir a hacer una terapia que llamamos sexual, que al final es una terapia psicológica orientada a la sexualidad. ¿Qué es lo más frecuente? Los estudios nos dicen que en la mujer los trastornos del deseo son los más frecuentes, pero por ejemplo a nivel hospitalario no son los más consultados, quizás porque se normalizan más en la sociedad. También son falsos mitos, eso ya es otro tema, pero bueno, lo que yo más veo en la consulta, lo que me llega como ginecóloga y sexóloga, es con mucha diferencia los trastornos por dolor. En torno al 70% de las pacientes que yo veo consultan por relaciones dolorosas, pues con mayor o menor componente orgánico. Y luego en el mundo del varón, que yo como ginecóloga no veo, pero sí que el varón es atendido en Cantabria, pues tanto por urólogos como por la psicosexóloga, pues estarían los trastornos principalmente de la excitación, que ahí se incluyen los trastornos de la erección, principalmente la disfunción eréctil, que puede ser bien orgánica, generalmente en varones de más de 50 años o con factores de riesgo cardiovascular, fumadores, diabetes, hipertensión, obesidad, y luego está la disfunción eréctil psicógena, que es más en varones jóvenes, y aquí sí que vemos cada vez más disfunciones relacionadas con un uso excesivo de la pornografía. Hay mucha frustración porque los chicos jóvenes entienden como normal erecciones de 1 hora, por ejemplo, es que es lo que se ve en el porno, porque no entienden que el porno, igual que todo el mundo entiende que una película policíaca pues, o de médicos, la mitad de lo que sale es mentira, lo que sale en el porno nos lo tomamos al pie de la letra, cuando es todo igual o más mentira. Entonces eso es algo en lo que tenemos que educar también a los jóvenes, porque claro, el uso de la pornografía está haciendo que muchos jóvenes no tengan erecciones, primero por miedo a fracasar, porque se comparan con los hombres que salen ahí, porque piensan que no van a poder dar placer suficiente a la mujer dentro del ámbito heterosexual. Y otro de las causas es que tenemos tal exposición a unos estímulos sexuales tan exagerados que luego los estímulos sexuales de la vida normal, el erotismo del simple, pues del tonteo, yo qué sé, de los besos, claro, todo eso cuando estamos bombardeados por imágenes sexuales totalmente explícitas, sexo en grupo, cosas que se salen de lo normal, claro, cuando esa gente tiene un estímulo sexual normal y que es excitatorio para muchas personas, ya no funciona. Estamos viendo muchas disfunciones, sobre todo en varones relacionadas con eso. Y luego en el varón también otro gran grupo es los trastornos de eyaculación, principalmente la eyaculación precoz, porque son varones que no aprenden a tener un control de eyaculación en mujeres en edades jóvenes y pues tienen eyaculación antes de lo que les gustaría para tener una relación sexual satisfactoria, y ahí sí que la causa suele ser también psicológica, ¿vale? Pues eso, porque no hemos aprendido por muchos factores. Y luego también los varones pueden sufrir de bajo deseo sexual, que puede ser tanto orgánico como psicológico. Y luego es cierto que es muy bonito que sí que dentro de las propias parejas pues es muy típico que se asocien pues distintas disfunciones. Claro, es muy típico que si una mujer nos viene consultando por dolor con las relaciones, por el motivo que sea, pues claro, a veces su pareja varón, claro, asume que le está generando dolor a la mujer, el dolor está asociado principalmente a la penetración, y de repente el varón pues empieza a desarrollar disfunción eréctil porque, claro, si cuando vamos a tener relaciones vamos a generar daño a la pareja, empieza a haber estrés, miedo y la erección se pierde. ¿Y al final tratáis a la pareja conjuntamente? Claro, pues ahí... Claro, lo ideal cuando hay disfunciones en ambos miembros de la pareja, incluso aunque haya disfunción en un miembro, al final de manera mayor o menor va a afectar a la funcionalidad de la pareja. Entonces trabajaremos tanto con la persona
más afecta por la disfunción, y se puede hacer también terapia de pareja o terapia sexual, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es que, como solo veo a las mujeres, bueno, les invito a que vengan con la pareja si quieren, y se les da herramientas o terapia sexual para que empiecen a tratarse esa disfunción las mujeres tanto solas como en pareja, mediante ejercicios que hacen en pareja, para que reconecten un poco con la sexualidad y el erotismo, y lo que se hace al principio es evitar, por ejemplo, la penetración, porque es cierto que es la práctica que más disfunciones genera, y muchas veces las parejas, como ya no pueden llegar a cabo la penetración por X motivos, abandonan por completo su vida sexual, y lo que tienen que entender es que el objetivo es que podamos disfrutar de una sexualidad sana independientemente del tipo de prácticas, porque al final la sexualidad y las relaciones sexuales no es que un pene y una vagina se encuentran en una cama y tienen un orgasmo. Cuando vivimos así las relaciones de esa manera tan cerrada, claro, estamos teniendo riesgo de frustración, de disfunciones. Entonces, bueno, hay que hacer ciertos cambios, y la terapia de pareja muchas veces ayuda. Es cierto que yo, por ejemplo, en consulta, por el volumen, me focalizo mucho más en la mujer, y quizás hablo sobre todo con ella, no puedo hacer tanta terapia de pareja, pero si queremos hacer terapia de pareja, o si yo veo que hay problemas más serios de pareja, problemas de comunicación, de discusiones, sí que los suelo derivar a la psicosexóloga, que tiene, bueno, más consultas y hace terapia de pareja dirigida. Y finalmente, este tipo de problemas que dices que son sobre todo psicológicos y demás, observáis que van curando, que responden a las terapias, sí, etcétera. Vamos, la terapia sexual está claramente demostrada que responde. Obviamente, a veces son problemas tan sencillos como falta de lubricación por la menopausia, pues es darle herramientas a esa mujer para que sepa qué tratamientos puede hacer, etcétera. Y si lo detectamos a tiempo, pues igual no tiene repercusiones psicológicas. ¿Qué pasa? Que cuando las disfunciones sexuales se prolongan mucho en el tiempo y no ponemos tratamiento inicial, claro, ahí es cuando empiezan ya los miedos, las fobias, el estrés, y es que a veces es dramático la repercusión que tiene para muchas parejas el abandono, pues, de su sexualidad. Entonces, claro, a veces hay problemas de pareja serios que empiezan a raíz de disfunciones sexuales, o viceversa. También es muy típico que cuando una pareja no funciona bien a nivel de comunicación, de discusiones, infidelidades, al final repercute en la vida sexual y consultan por disfunciones sexuales, pero cuando vamos escarbando lo que vemos es que hay problemas, pues, más serios de la pareja. Entonces, bueno, al final es medicina muy, muy individualizada para cada persona, para cada pareja, y hay que, claro, al final yo como sexóloga sí que creo que, bueno, tengo una visión, pues, mucho más psicológica o integradora de toda esa persona, y hay que ver todas las esferas en las que de esa persona, desde el estrés que tiene en el trabajo, la vida sexual que ha tenido, su historia sexual, y incluso antecedentes de disfunciones que han tenido con otras parejas. Claro, son consultas, bueno, pues más específicas, que llevan mucho más tiempo, y en las que es muy importante una buena vinculación con las personas, porque al final son problemas de las que nos cuesta hablar. Claro, tienen que ser profesionales que den confianza, bueno, que haya cierto vínculo. ¿De la misma manera como a ginecología? Sí, eso es. Yo personalmente, tanto la psicosexóloga como yo, como la matrona también que ve casos, yo recibo muchas mujeres de consultas de gine, o sea, de compañeros míos que, bueno, cuando ya descartan causas orgánicas y digamos que se sale un poco de lo normal, pues o detectan que es algo más psicológico, lo derivan. Y luego sí que desde que hemos abierto la consulta hace 2 años, pues sí que me he dedicado bastante, pues, a divulgar un poco entre médicos de familia, residentes de familia, pues la existencia de este recurso, porque desgraciadamente a veces muchos médicos de familia, pues quizás hay personas que les comunican disfunciones, pero ellos no tienen las herramientas y no saben que pueden derivar a algún sitio. Entonces ahora yo creo que sí que hay mucha más conciencia, no se normaliza tanto, sobre todo en la mujer, ¿no? Las disfunciones.
por este sesgo de género que llevamos arrastrando mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos cualquier disfunción o malestar psicológico relacionado con la esfera sexual, lo podemos comunicar a nuestra matona, a nuestra médica de salud. Incluso recibimos pacientes de otros servicios, por ejemplo, de oncología. Claro, recibimos muchos pacientes con problemas sexuales derivados de tratamientos oncológicos, de cáncer de muchos tipos, porque al final tiene muchas reproducciones, por supuesto ginecológicos, pero también de otros tipos. Entonces digamos que la puerta de acceso es a través de cualquier profesional sanitario que pueda hacer interconsultas al servicio de ginecología de gene. Entonces es hacer un pase al servicio de ginecología y se filtran un poco las derivaciones y se encaminan un poco a esta consulta. Bueno, yo creo que nos estamos yendo ya de tiempo, seguro. Más de una hora. La verdad que da gusto hablar contigo. Podríamos estar hablando de podríamos esto. hacer un podcast. Es que soy muy la verdad, o sea, me encanta. Ya nos pasó cuando hablamos contigo allí en Valecilla, que te lo dijimos, claro, que teníamos que fichar para otro momento porque... Sí, o sea, de hecho al final, claro, si como sociedad sabemos primero poner nombre a las disfunciones y sabemos sabemos cómo prevenirlas, es que ya estamos mejorando y al final la divulgación está claro que ayuda. Entonces, ahora, quiero decir, son cosas muy generales, pero se puede hablar una hora o mucho más solo de dolor, porque es que con ciertos tips o cosas muy básicas que una mujer puede hacer, es que vamos a prevenir que haya problemas en el futuro, desde pues, la Ana, masturbación. Vamos a tomar la palabra. Sí, de verdad. Vamos a tener que trasladar este podcast a otro canal. Así. Yo encantada. De hecho, Sexualidad al día. Sexualidad al día, pero yo creo que es una temática que es súper interesante para las mujeres. Nosotras somos todo chicas en la oficina. Y es algo que habitualmente sale mucho. Aprovecho para que les digas que tienen que ir todas al ginecólogo, porque tienen en torno a 30 años y les cuesta mucho. Sobre todo las citologías. Luego es cierto que hay como un poco de mito, que yo como ginecóloga es como echarme piedras encima, pero bueno, yo soy muy científica también, y eso de ir todos los años al ginecólogo, a ver, es algo que se lleva diciendo mucho tiempo, pero claro, nosotros no vamos al neumólogo todos los años por si tenemos cáncer. O sea, hay que hacer las cosas bien porque tengamos sintomatología o bien porque sabemos que hacer algo por prevención cada X tiempo va a prevenir de, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer. Está claro que el cáncer de cervix y de mama, los estudios dicen que haciendo el cribado del que hemos hablado es suficiente, pero porque yo vaya una vez al año estando asintomática al ginecólogo y que me hagan una ecografía, no disminuye la tasa o el riesgo de tener cáncer de ovario. Porque, por ejemplo, el cáncer de ovario, desgraciadamente, no se puede prevenir. ¿Vale? Igual que no nos vamos a hacer un TAC cerebral todos los años, pues si tenemos un cáncer cerebral, pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, no hay que tampoco estar yendo todos los años a ver, al final, bueno, pues si tenemos dinero y queremos ir a un ginecólogo privado y verlo, bueno, pues de más no está, pero lo mismo podríamos decirlo de cualquier otra especialidad. Entonces, lo que sí que hay que hacer son los cribados, de los que hablamos, que son accesibles de manera pública a todas las mujeres, que es una citología de cada 3 años, que no es invasiva, que no es dolorosa, y es cierto que hay mujeres que van todos los años al ginecólogo y todos los años se hacen citología. Está demostrado que hacer citologías cada año o en menores de 25, por ejemplo, no hace que veamos, o sea, que disminuyamos el número de cáncer de cervix, y es más, a veces puede ser hasta contraproducente, porque aumentamos pues la ansiedad relacionada con la prueba, la detección de casos leves que se curan solos, etc. Entonces, a veces hacemos cosas de más, en general en la medicina. Ni mucho ni poco. Entonces, pues nada, Ana, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí, yo creo. Ya te digo, te invitaremos en más ocasiones. Sí, porque además... O sí, puntualmente. Ayer justo ha sido el día del virus del papiloma. De conmemoración. Lo tenía por ahí apuntado también. Sí, si es que no nos ha dado tiempo, se nos ha quedado el aborto en el tintero, pero bueno, al final... Sí, que yo que sé que si un día, por ejemplo, muchas mujeres no saben
cómo es, tienen mucho miedo, no saben cómo es el proceso del aborto, el tratamiento Sí, médico, de hecho, todo lo teníamos esto. apuntado a hablar del aborto, pero ya Es que claro, como yo además Por la rama. soy más, lo que más me gusta es la sexualidad Claro, y todo esto, normal. pues claro, si me pongo a hablar de eso. normal. Pero eso que si otro día, por ejemplo, pues del aborto nos queremos Sí. meter más, yo creo que es muy interesante, porque Pues muchas ahora- mujeres igual tienen mucho miedo. Ahora ya cuando tal. terminemos, cuando cortemos, buscamos otra fecha. Vale. O igual casi ya podemos anunciarlo ya, pero bueno, Vale. yo creo que nos Pues va a dar eso para lo un que par de queráis. ellos más. Sí. seguro. Vale. Sí. Pues nada, Gracias. muchas gracias. No sé, Ángela, si se quiere despedir de alguna manera especial, quiere hacer... No, la verdad es que da gusto escuchar estas cosas porque en la sociedad, por mucho que avancemos todavía, yo creo que hay muchos tabúes. Y... Sí, pero bueno, a ver, por dar un poco de luz también, yo Sí. creo que estamos a día de una situación bastante privilegiada en relación con ver de dónde venimos y bueno, que al final yo creo que vamos avanzando y vamos a seguir mejorando y eso, pero bueno, así seguir por esta vía. Pues nos quedamos con eso. Vale, así Muchas que gracias. gracias por la divulgación y lo que hacéis, ¿vale? Gracias. Gracias.